mensaje así como para prepararlo, ¿verdad? Lo que voy a hablar hoy, más que un mensaje, fue una vivencia, ha sido una vivencia en mi vida. Pero ya como para compartirlo como un tema, el Señor a través de su Espíritu me lo inspiró. Y yo realmente no sabía si iba a venir a Estados Unidos, porque todavía no había ido. Ahí me disculpan si los aburro con la historia, ¿va? Pero va con el mensaje. Yo no sabía si me iban a aprobar la visa. Pero cuando recibí este mensaje, yo sentí que era para predicarlo aquí. Y empecé a preparar el bosquejo, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero como le digo, muchas de las cosas que voy a compartir aquí han sido una realidad en mi vida. Y de lo que voy a hablar hoy, el tema le puse: mi gracia es suficiente, porque yo lo he podido comprobar que la gracia de Dios es suficiente. Y cuando uno entiende y se da cuenta de eso, uno comienza a caminar en el Señor, pues con mayor seguridad, con más firmeza, sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo que tenemos una dirección que caminar, que seguir. Y si seguimos en base a eso, pues dependiendo de la gracia de Dios, yo les aseguro que todas las cosas van a salir bien. Amén, así es. Aunque haya luchas, batallas, ¿no? Que no, que va a ser fácil. Cuando digo que las cosas van a salir bien, no es que van a ser fáciles. Van a haber luchas, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero si entendemos que su gracia es suficiente, vamos a poder llegar hasta el final, hasta donde Dios quiere. Amén. Yo quiero iniciar con una oración, ¿verdad? Quiero orar también para que, Señor, porque no crean que es fácil pararse aquí. Así es. Siempre hay un temorcito, ¿no? Y eso es bueno, porque eso nos enseña que dependemos de Él, ¿no? Y no de nosotros. Yo no vengo aquí porque sé mucha Biblia, porque tengo mucha capacidad. Estoy parado frente a ustedes por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Amén? Oramos. Padre, te doy gracias por este momento, Señor amado. Yo solo vengo a pedirte, Señor, que en este momento yo sea un instrumento en tus manos. Que seas tú el que hable conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos, oh Dios, ese alimento espiritual, esa palabra viva y eficaz, que podamos entenderla, comprenderla, para que pueda llevar a cabo la obra en cada uno de nosotros. Señor, yo solo quiero ser como tu voz. Límpiame, purifícame, dame la unción de tu Espíritu, dame la revelación de tu palabra. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así Bueno, es. como les decía, el tema es: mi gracia es suficiente. Y yo pude entender algo que lo vamos a ver en la vida de Pablo. Y quiero iniciar con esto. Yo muchas veces en mi caminar como cristiano, como ministro del Señor, he podido ver que algunas personas han malentendido lo que es la gracia de Dios. Bueno, hay algunos que dicen que hay que pecar, pues, porque la gracia dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿va? Donde abunda el pecado, perdón, sobreabunda la gracia. Entonces hay algunos que dicen: hay que pecar para que venga la gracia. No es eso lo que está diciendo. La Biblia no nos dice que la gracia no es para eso, ya va a ver usted. Y otros confunden la gracia con los regalos, con los dones. Yo quiero iniciar con este versículo, Romanos capítulo 3, verso 24, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos las dos gracias, porque en la Biblia encontramos dos gracias. Yo acostumbro a estudiar y cuando me toca hablar, hacerlo de esta manera. Siempre buscamos los significados, ¿verdad?, en el lenguaje original. Dice el texto: siendo justificado gratuitamente. Ahí hay una gracia. Esa gracia, según el diccionario Strong, es la palabra Dorian, que significa gratuitamente.
O sea, algo que se da gratuitamente, un regalo, un obsequio, como un don. Y aquí es donde entran los dones del Espíritu. Son regalos que Dios nos ha dado, que no nos cuestan nada. Y dentro de esos regalos está aquí lo que dice este versículo, dice siendo justificados. Esta justificación a nosotros no nos costó nada, nos la dieron de gratis. Y qué bonito es recibir todo de gratis, ¿va? Nos la dieron de gratis. Pero dice gratuitamente por su gracia. Y esta es la segunda gracia, que es la gracia charis, que es algo, esta palabra charis significa, significa como algo gratificante. Esta gracia es básicamente o específicamente aquella influencia divina de Dios sobre el corazón de las personas y la cual se refleja en su vida. La gracia charis fue lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos su salvación. Y cuando esa gracia viene a nosotros, esa gracia comienza a transformar nuestra vida. Por eso lo que yo les decía al inicio, la gracia no es como dicen algunos, pequemos para que venga la gracia. No. Cuando dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, ¿cuántos el pastor hizo una pregunta? ¿Cuántos somos pecadores? Y éramos pecadorazos antes de conocer al Señor. Yo sé quién fui antes de conocer al Señor, yo sé de dónde me sacó el Señor. Pero cuando yo recibí su gracia, cuando acepté su salvación, mi vida comenzó a cambiar y mi vida comenzó a ser diferente. Esa es la gracia, charis. O sea, Dios hizo algo gratificante. El Señor hizo algo gratificante. La palabra gratificante dice el diccionario que es aquello que agrada o da satisfacción. Eso es como cuando alguien le hace un favor a usted que usted siente aquello gratificante y agradable. Dice que bueno lo que hicieron, porque hizo esta persona por mí, ¿verdad? ¿Me doy a entender, hermano? Es que voy así porque por lo que quiero trasladarle. Entonces, hay dos gracias. Pero una gracia son aquellos regalos, como los dones del Espíritu, como la justificación y otras cosas que no tuvimos que hacer nada para alcanzarlos, sino que nos los regalaron. Y está la gracia charis, que es aquello que Dios, el Señor, hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que es a través de eso que Él entra en nuestra vida y comienza a transformarnos. Entonces, para darme a entender la gracia Dorian o los regalos, es lo que el Señor nos da para que hagamos lo que nos toca hacer. ¿Cuántos aquí saben que Dios los llamó? Amén. Perdóname, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuántos saben que Dios los llamó no para que vengan solamente a sentarse y oír un mensaje? ¿Cuántos saben aquí que Dios nos llamó a todos para hacer algo? Y para que hagamos eso que Dios quiere que hagamos, entonces nos da esos regalos. Y que no solamente son los dones del Espíritu, hay más regalos. Tener esto para que hagas lo que quiero que hagas. Dios quiere que cada uno de nosotros trabaje. Mira este versículo, Mateo capítulo 10, verso 8. Dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, ahí está la palabra Dorian. De gracia recibiste, dice, date gracia. Sanad enfermos, qué tremendo. ¿Cuántos se han sanado enfermos? Pero eso es, ahora, bueno, pero dice sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Ahora yo quiero que llevemos
llevemos esto a lo espiritual, ¿va? No es que yo voy a ir al cementerio y voy a empezar a orar y se va a salir toda la gente ahí, ¿va? No. ¿Cuántos saben que aquellos que no tienen al Señor Jesús en su corazón están muertos? Amén. Así es. Están muertos en delitos y pecados. Su espíritu está muerto. Son muertos andando. Porque no tiene el espíritu está muerto. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que en nosotros resucitó fue nuestro espíritu. Y por eso empezamos a ver las cosas diferentes y ahí comenzó un cambio en nuestra vida. Porque entró esa gracia de Dios. Que ahora Dios lo que quiere es que nosotros hagamos lo que Él hizo con nosotros. Digamos esa palabra, sanar enfermos. Yo sé que hay gente que ora por enfermos y se sanan. Yo creo en eso. Pero también hay personas que están enfermas del alma. Y Dios nos ha dado esa capacidad para sanar esas personas con nuestras palabras. Yo no sé si les dejo este versículo, pero hay un versículo donde la palabra que se usa ahí, sanar, es la palabra terapeu. Que terapeu viene de terapia. Y la terapia es la que reciben algunos cuando van a un psicólogo. El psicólogo lo que les hace es terapiarlos, hablarles. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado ese don de poder sanar el alma de las personas enfermas con nuestras palabras. Si nosotros pudiéramos entender y ver cuánta gente que anda, Miami me dijeron que tiene como 3 millones de habitantes, ¿no? Yo vengo de un pueblito allá en Honduras, y si allá hay gente enferma del alma, no digamos aquí. Entonces Dios nos ha dado esa gracia doria, ese regalo, para que vayamos y sanemos esos enfermos. Dice, limpiamos leprosos. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad común, pero hoy la lepra casi no se mira. Pero la lepra en la Biblia es figura del pecado. Entonces nosotros, Dios nos da, eso es lo que quiere Dios que hagamos. Por eso nos da los regalos, ¿va? Los dones y todo eso. ¿Para qué? Para que sanemos a esos enfermos, limpiemos a esos leprosos, resucitemos a esos muertos, que echemos fuera demonios, dice. De gracia recibiste. Porque a mí no me costó nada. El día que yo acepté al Señor, me acuerdo, yo no pagué. La gente que usó al Señor para llevarme a sus pies, yo no le pagué nada. Sino que simple y sencillamente, y bendigo la vida de esas 3 personas, porque fueron 3 amigos de mi infancia. Uno de ellos, mi hermano en la carne, otro un sobrino y el otro amigo de mi infancia, que se convirtieron en el Señor y me dieron testimonio de sus vidas, y yo empecé a seguirlos a ellos, y un día les dije, óigame, ustedes han cambiado, yo quiero lo que ustedes tienen. Amén. ¿Qué hicieron? Me dijeron, ya me explicaron lo que están viendo en mi iglesia. ¿Y qué tengo que hacer para? No, si querés, vamos a mi iglesia donde nos congregamos y aceptás a Cristo. Y lo puedo hacer aquí, estamos enfrente de mi casa, en la acera. Sí, si querés aquí. Y ahí acepté al Señor. Si usted me notó y lloró, no lloré, yo no sentí nada, no temblé, no. Yo sí le digo a la gente que he visto gente que se ha convertido, que lloran, ¿va? Que tal vez a alguno de ustedes así le pasó, pero a mí no. Pero algo pasó en ese momento. La gracia del Señor cayó sobre mí. Amén. Y mi vida cambió desde ese día. Amén. Yo le cuento a la gente que uno de los problemas más serios que yo tenía en el mundo, antes de conocer al Señor, yo no tuve problemas con vicios. No me gustó la bebida, la droga mucho menos, nada de eso. El cigarro sí fumé un tiempo. Pero lo que yo tenía, aparte de otras cosas, ¿no? Que no se miraba, pero lo que se me miraba era mi vocabulario, pues. Yo era un vulgar para hablar, un mal hablado. Debe entenderlo. De malas palabras, palabras soeces. Como decíamos en Honduras, de 10 palabras que yo decía, 11 eran malas.
Y después de ese día que yo acepté al Señor, a los pocos meses, yo empecé a notar que yo ya no decía malas palabras. Y que una vez se me salió una palabrita que no se comparaba con las que yo decía, y me dio una vergüenza que me puse rojo como la pantalla de televisión. Pero nadie de los que estaba ahí lo notó, pero solo yo lo noté, y ahí me di cuenta que mi vida estaba cambiando. Esa es la gracia del Señor. Y ese día, como les digo, que no pagué nada por eso. No les pagué nada a los que Dios usó. Fui salvo y comenzó un cambio en mi vida. Eso es lo que dice ahí. Recibí de gracia la sanidad de mi alma, la limpieza del pecado. Era un muerto andando, resucité ese día y nada me costó. Fue un regalo de Dios. Me echaron fuera demonios, no grité ni nada, pero seguramente que salieron demonios de mí, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que hacer eso. Eso es lo que Dios, esa es la gracia. Como le decía, la gracia doria. Que Dios nos da esos regalos para que hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Dice en Mateo 10:1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, ahí está, ahí Dios el Señor, Jesús envía a sus discípulos y ahí les dio los regalos. Bueno, vayan, les doy autoridad para esto, para lo otro y hacerlo. Ahora, la gracia Charis, eso es lo que el Señor hace en nosotros, dentro de nosotros, para que seamos. La primera es los regalos que Dios nos da para que hagamos. Esta gracia es lo que Dios hace en nosotros para que seamos. ¿Y seamos qué? Seamos cristianos, hermano. Pero cristianos que se vean, que la gente pueda identificarnos a donde quiera que vayamos. Esa es la gracia. Eso es lo que hace la gracia. Para eso es la gracia Charis. Miren lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la gracia Charis. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De quién era Pablo? Todos saben quién era Pablo, ¿verdad? Pablo fue un enemigo de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Pablo permitió que muchos de ellos fueran encarcelados y permitió que muchos de ellos fueran asesinados. Cuando mataron a Esteban a pedradas, dice que las ropas de Esteban se las tiraron a los pies de él. Era un perseguidor de la iglesia, un enemigo, pero se encontró con el Señor. Tuvo un encuentro con la gracia de Dios y su vida cambió. Y de ser un perseguidor de la iglesia, Pablo llegó a ser, como dicen algunos, no dice, la Biblia dice, llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia, el que escribió las 14 epístolas, que es donde nos alimentamos nosotros, y aprendemos de la palabra. Pero ¿qué fue lo que hizo eso en Pablo? Su gracia, la influencia de Dios sobre su vida. Yo he oído a muchos que dicen que alguien está predicando y de repente la unción y todo dicen le cayó la gracia, y lo llevan toda la gracia. Yo más que aplicarlo a eso, yo digo, cuando miro a alguien que donde quiera que va da testimonio de que es hijo de Dios y que es cristiano, digo, a ese le cayó la gracia, porque le cambió su vida. Amén. Porque su testimonio es totalmente distinto. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos dicen conmigo, por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios Soy lo que soy. Eso es lo que la gracia, esta gracia es lo que hace.
Ahora yo quiero que vayamos al libro siempre de Hechos, verso 20, capítulo 24. Miren lo que decía el apóstol Pablo cuando Pablo entendió la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo tenía un anhelo, un deseo. Hay otra versión, sí, esta versión creo que es, que dice, en mi cosa es que lo ando ahí, pero hay una versión que dice que el deseo de Pablo, mi deseo es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Entonces Pablo está hablando que él tenía una meta, y su meta era acabar su carrera como cristiano, como hijo de Dios. Y esa es una meta para todos nosotros, que debe ser ese anhelo de terminar, porque esto del caminar del cristiano es como una carrera, pero una carrera no de 100 metros, ¿no? Que en segundos se termina. No, esta es una carrera maratónica. La carrera del cristiano es una carrera que no es de emociones, es de convicción. Amén. Porque en el transcurso de esa carrera nos vamos a cansar, se van a presentar dificultades y problemas, y si no estamos corriendo esa carrera por convicción, nos vamos a desanimar. Yo en los lugares donde me ha tocado ministrar, hubo una iglesia porque me ha tocado estar en varios lados, una iglesia que iniciamos un culto de intercesión los sábados en la mañanita, y les dije, hermanos, el sábado en la mañanita a las 5 de la mañana vamos a reunirnos a interceder, a orar, y amén, dijeron, pastor, vamos a ir, y empezaron. La cosa es que comenzaron que llevando café, que llevando. Yo empecé a ver aquello, yo dije, sí, nos reunimos a orar, no a comer, ¿no? Pero no, después de orar, pastor, después de orar, está bien. Pero miré mucha emoción, porque un día hasta se llevaron desayuno. Y un día les dije, miren, hermano, mi propuesta de reunión es interceder, no venir a comerle. Entonces, mejor calmaditos ahí, le digo, porque va a llegar un momento que alguien no va a poder llevar comida, y cuando ya no puede llevar comida va a dejar de venir a la oración, porque lo está motivando a la comida y no a la oración, ¿verdad? Porque miré mucha emoción. No, pastor, no me preocupa, que no sé qué. Me habían pasado 2 meses cuando está el culto de oración, solo llegaba el pastor, porque los demás, como ya no pudieron llevar desayuno ni café, ya no volvieron, porque le gana la emoción. El caminar del cristiano, la carrera del cristiano no es de emoción, hermano, es de convicción. Y eso fue lo que entendió Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo, aparte de que él quería terminar una carrera con gozo, él sabía que tenía el compromiso de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces yo soy de los que digo, todos nosotros estamos llamados a predicar Satanás. Unos dicen que era un demonio, otros dicen que pudo haber sido una enfermedad, otros un problema en su carne, en sus ojos, qué sé yo. Pero la cuestión que era algo que lo debilitaba, que provocaba afrentas en él, que a veces lo hacía pasar necesidades o sentirse perseguido, vivir en angustia. Lo que haya sido, traía sobre él esas cosas. Pero miren, cuando él entendió la gracia, ¿qué fue lo que dijo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y yo me puse a buscar los conceptos en el diccionario de cada una de esas palabras. Debilidades, dice, son atributos no deseados en una persona, organización o evento
ya que resultan poco útiles para lograr los objetivos propuestos. O sea, ¿quién quiere un débil, hermano? ¿Quién va a querer un débil? O si usted quiere llevar a cabo algo y se siente débil y no tiene fuerzas para hacerlo, no quiere eso, ¿va? Entonces, a Pablo eso que lo afrentaba, eso que lo atacaba de parte del diablo, lo debilitaba. Se sentía inútil. Miren qué tremendo, dice, son atributos no deseados en una persona. ¿Cuántos desean ser débiles aquí? Nadie, hermano. Pero sí, cuando nos enfrentamos a algo que no podemos hacerlo, entonces gocémonos, porque entonces la gracia de Dios es la que va a empezar a actuar. Amén. Amén, amén, amén. Dice, atributos no deseados en una persona, organización o evento, ya que resultan poco útiles para lograr los objetivos propuestos. Nadie quiere a un débil, hermano. O nadie quiere pertenecer a una organización que sea débil. No, aquí no se puede hacer nada. Dice afrenta. Afrenta es un hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, honor o credibilidad. O sea, ¿qué sería Pablo? Ese enviado de Satanás que provocaba, hermano, que lo insultaran, que hablaran, que atacaran su dignidad, su honor, su credibilidad. ¿Qué sería lo que llevaba a Pablo a que lo insultaran? Yo no sé si alguna vez usted lo han insultado, han dicho cosas de usted terribles, ¿verdad? Que han dañado su dignidad, su honor, su credibilidad. ¿Se gozaría usted en eso? Que se dé cuenta que mira, vocabulario tan viejo que no sé si me doy a entender, ¿verdad? Que vos sos un sinvergüenza. ¿Me entiende esa palabra, sinvergüenza? Y usted decía que no era cierto, y a Pablo así le decía de repente, por decir algo, y Pablo se gozaba, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque me insultaron, Señor, tu gracia va a empezar a actuar. Tu gracia va a demostrar que eso no es cierto, no voy a tener que hacerlo yo. Eso no sé si el pastor lo ha vivido, yo lo he vivido. Y Dios me ha llamado a callar mi boca. Una vez paré en un púlpito. Yo iba con el machete, decimos en Honduras, desenvainado. Y empecé a hablar al Señor, Señor, ¿qué hago? Y me dijo el Señor, calla. Y me llevó a aquel versículo que habla en capítulo 53 de Isaías, que habla cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz, que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y dije, Señor, ¿quieres que me calle? Sí, me cállate. Y me estaban atacando y me cayeron. Volví a guardar el machete, porque cuando Dios hace eso es que su gracia es la que va a actuar. Dice necesidades, es hecho o circunstancias en que alguien o algo es necesario, una necesidad. Yo pongo un ejemplo sencillo, algo necesario que nosotros necesitamos todos los días, valga la redundancia, es el agua. Y aquí, yo miro que aquí pues solo en botellitas, ¿verdad? Pero que hoy un día que usted no tenga ni para comprar una botellita de agua y que se gloríen al Señor. Señor, gracias porque no tengo para comprar agua. ¿Lo haría usted? No, si algunos lo que hacemos es, ni para el agua tengo. Allá en Honduras, cuando uno encuentra al hermano bendecido, ¿qué bendecido voy a hacer si no tengo ni para comprar agua? Y Pablo más bien se gozaba, dicen eso. Persecuciones, dice, es una instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. O sea, persecución es cuando a uno lo persiguen para llevarlo a hacer cosas que uno no quiere y que lo quieren obligar a hacer. Este es un tiempo muy peligroso para el cristiano, para eso.
Hay una persecución contra la iglesia de Cristo, terrible, y que quieren que nosotros aprobemos y hagamos cosas que no debemos hacerlas. Pero yo no sé si usted lo siente, ¿va? Y en este país creo que es más fuerte que allá. Allá en mi país, pues eso no se siente tan fuerte. No me estoy aburriendo, hermano. Me estoy tardando mucho. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios. Entonces, Pablo se gozaba por eso. Eso era el aguijón, eso que lo ofeteaba a Pablo lo llevaba a sentirse perseguido. Y óigame, ¿a usted alguna vez lo han perseguido? ¿Ya ha tenido que salir usted? A mí me persiguió una vez por un perro, un chucho allá en Honduras. De patitas, ¿para qué te quiero? Vale que antes era más delgado de lo que soy ahora y pude correr bastante, pero eso es horrible, ¿no? Yo sentía que me arrancaban. Pero llevémoslo a lo espiritual. Llevémoslo a Pablo, esas cosas que Pablo sentía tenían un objetivo. ¿Cuál era? Que Pablo no terminara su carrera, que Pablo no llegara al final que Dios le había puesto por delante. Por eso Pablo dice en un versículo, le digo, ciertamente prosigo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, es de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque entendió que la gracia de Dios era suficiente para él. Angustia, dice, angustia es ese estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causadas especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Yo a veces aplico esto, pero son de broma, ¿va? Que a veces algunos de nosotros nos angustiamos porque que estoy volviendo viejo. Y digo, si ¿qué quiere uno que va a estar con la eterna juventud? No. Si eso es inevitable, hermano, nuestro cuerpo se va a ir debilitando. Y hay personas que se cargan con eso, se angustian. La angustia también viene por alguna situación que le pasó, por un problema que está enfrentando y todo eso. Que Pablo decía, se gozaba en eso, porque él sabía. ¿Por qué se gozaba Pablo? Porque él sabía que la gracia de Dios iba a aparecer y lo iba a sacar o a resolver esa situación. Hay una palabra que se refiere, las angustias son ese tipo de cosas. Y hay otra palabra que se me escapa ahorita, que esa más que todo se refiere a aquello que nos viene ansiedad. Ansiedad es de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en el momento. Que no nos deja dormir porque uno dice, hijo, que tiene algo que ver con la angustia, nada más que la ansiedad es a lo que se está pasando, se está viviendo en ese momento. Tenemos que aprender, amados hermanos, que cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, por difícil que sea, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Amén. Debemos de recordar una palabra que el Señor, nuestro Dios, dijo: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O sea, los propósitos de Dios, los planes de Dios, los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, y eso no los va a cambiar las circunstancias, las dificultades que se nos vengan. Entonces, yo quiero ir terminando ya y quiero llevarle a este versículo que lo dijo Pablo, Filipenses 4:13. Fíjate que cuando yo entendí eso, este versículo realmente agarró mayor connotación en mi vida y empecé a entender un poco más, porque dice Filipenses 4:13. ¿Cuántos se lo saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De memoria no sabemos de versículo, pero ¿será que lo vivimos?
¿Será que es una realidad en nosotros? En Pablo sí fue una realidad. Porque después de haber vivido todo lo que vivió con ese mensajero de Satanás, que le provocaba todas esas cosas, y que cuando le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo: Pablo, mi gracia es suficiente, que te baste con eso. Entonces Pablo entendió, y por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice: todo lo puedo